Muy buenos días, chicos. Hoy vamos a empezar con lo que sería la práctica denominada los pasos del análisis bacteriológico. Ustedes se recordarán que ya hemos visto los análisis bacteriológicos. ¿Qué comprende el análisis bacteriológico? Desde una toma de muestra hasta un examen final y los que consiste. Entonces, hoy vamos a hablar detalladamente de cada uno y ciertas características principales que usted como doctor debe saberlo como conocimiento propio. Pero siempre, al empezar un tema, ¿qué tenemos que ver nosotros? Tenemos que ver los objetivos de la clase, los objetivos que usted tiene que salir aprendiendo todo esto. Tiene que salir aprendiendo y y se le va a preguntar al terminar la clase, describir los pasos a seguir en el análisis bacteriológico, cuáles hoy día vamos a avanzar, que son el examen directo, las tinciones de Gram, o en el caso que sea una bacteria, ya sea Gram positiva, Gram negativa, o en el caso que sea una micobacteria, podemos usar la tinción de Ciel-Nielsen. Y en el caso, eso es para identificación de una bacteria. Y el caso entonces del cultivo para el crecimiento celular. Y en el último, el antibiograma. El antibiograma ya habíamos dado un conceptito básico, que esto lo vamos a avanzar la próxima clase, cual vamos a someterlo a diferentes antibióticos, discos de antibióticos. Ahí vamos a ver la resistencia y sensibilidad de la bacteria hacia diferentes antibióticos. Y ahí sabremos cuáles aplicar. Pero hoy día solo quiero que se centren en lo que es el examen directo en fresco, qué es y cuáles son las definiciones características que lo hacen especial a este análisis, las tinciones que usted va a aplicar, que esto es lo más importante. Para mí esta es una de las más importantes que usted tiene que saber, porque le va a servir también. Identificar los elementos que se observan en un examen directo e interpretar la presencia de cada uno de ellos. Vamos a observar diferentes elementos, en el caso de los leucocitos, en el caso de los eritrocitos, células epiteliales, veremos bacterias. Eso vamos a ir resolviendo esas dudas en lo que respecta a la clase. Vamos a identificar las bacterias mediante la tinción de Gram. Identificamos gracias a la morfología y a la tinción que ellas muestran en esto. Así la vamos a dividir en Gram positivas y Gram negativas. Y en todo caso, si es que no llegase a ser una bacteria que se colora con tinción de Gram, se la va a teñir con la tinción de Ciel-Nielsen, cuáles las teñidas van a ser las bacilos ácido alcohol resistentes. Eso tengan bien en claro, chicos. Cuando ustedes vean bar, vamos a ver más adelante, significa bacilo ácido alcohol resistente, no es bacteria. Tengan en cuenta eso, muchos se equivocan. Se les va a preguntar, ¿qué es un bar? Y ustedes tienen que saber que es un bacilo, no es bacteria. Conocer los diferentes medios de cultivo que se utilizan en el laboratorio de bacteriología. Hay cultivos ya hemos visto, por ejemplo, el que hemos visto en la anterior clase era el de en ambiente microaerófilo. Por ejemplo, cuando hay bacterias microaerófilas, se lo cultiva en un recipiente que se le denomina en vela. Vamos a tener también, vamos a tener que clasificar los diferentes tipos de incubación, que es muy similar. Vamos a realizar la siembra bueno, vamos a ver cómo se realiza la siembra de las muestras y observar su desarrollo después de la incubación, describir todos los procedimientos e interpretar de acuerdo a los elementos observados. Vamos a trabajar con responsabilidad, ética y respeto al docente y a sus compañeros. Así, conociendo estos objetivos cuales tenemos que tratar, vamos a dar el inicio con el primer paso del análisis bacteriológico que se va a realizar. Entonces, empezamos. Primera pregunta, chicos. A ver, quiero que alguien me diga súper rápido para no atrasarnos. ¿Qué pasos incluye el análisis bacteriológico? Ya hemos avanzado en la anterior clase. Ahora quiero que recordemos. Es una pregunta que ya le hemos avanzado toda la anterior clase. ¿Qué pasos incluye el análisis bacteriológico? El Examen, examen el directo, examen directo, detección de Gram de gran positivo, tinción, identificación, cultivo, identificación, antibiograma. A ver, vamos a antibiograma, hacer con una persona, chicos. informe. Esperen. La que veo primero, Valeria López. ¿Me puede decir, por favor? Claro, examen directo, Ok. tinción, ya sea de Gram o de Siemens, de cultivo, identificación, antibiograma e informe final. Ok, exacto, muy bien. El examen directo como primer paso, vamos a tener la tinción de Gram, ya corresponde a una bacteria que se tiña con esta. La tinción de Ciel-Nielsen, el cultivo, posteriormente la identificación, una vez ya teniendo el cultivo y la tinción, la morfología, ya vamos a identificar la bacteria específica, vamos a llevarlo ante discos de antibióticos que se denomina antibiograma y vamos a tener el examen final.
que ya aquí me va a dar la bacteria definitiva y la boleta de información final de qué es, con qué es susceptible, qué tipo de bacteria es, presenta leucocitos, eritrocitos y células epiteliales y demás. Entonces, vamos a ir uno por uno. Hoy día vamos a avanzar ¿qué? Vamos a avanzar examen directo, vamos a avanzar tinción de grano y de Ciel-Nielsen y vamos a avanzar lo que es cultivo y cultivo, cuales también nos va a ayudar para la identificación de la bacteria. Entonces, empezamos con el primer concepto del día de hoy y con el primer paso del análisis bacteriológico. Vamos a ver qué. Lo que hoy nos toca ver es el examen directo o examen en fresco, denominado de las dos maneras. Vamos a ver el procedimiento con cual se lleva a cabo. ¿En qué consiste? Consiste en colocar una pequeña porción de la muestra entre porta o cubreobjeto, de la muestra que vamos a tomar, ya sea un esputo y demás, en la muestra que tomamos, entre porta y cubreobjeto. El porta y el cubreobjeto. Son los dos elementos que nosotros ocupamos. Ahí se va a colocar la muestrita y ya entre el porta y el cubreobjeto, este es el porta y este es el cubreobjeto, se lo va a colocar. Y una vez ahí teniendo nuestra muestrita, se lo va a observar al microscopio óptico, utilizando el objetivo de 40X. Ustedes quizás, a los que ya han visto algún microscopio en su colegio y demás, saben que hay diferentes miras que se le denomina los objetivos. Ahí como dice objetivo, tenemos desde 4, desde 10, de 40 y de 100X. Mientras más vamos aumentando, la imagen se va a ampliar más y se va a aclarar más. Se amplía con el macrómetro mayormente, pero ya con estos objetivos ya también se amplía mayormente la imagen. Pero ¿cuál es el objetivo? A mí no me interesa que se amplíe o que demás. Sí me interesa para que se vean qué, pero a mí lo que me interesa como médico es saber qué voy a ver ahí. Voy a ver la presencia de leucocitos, eritrocitos y células epiteliales. El etcétera corresponde a que si se podría ver bacterias, pero es muy difícil, chicos. Es casi imposible ver bacterias en un examen directo. Es imposible. ¿Por qué? Porque las bacterias todavía no están teñidas. Así que pueden aparecer blanco y usted pueda confundirlo con algo. Por eso, no veo bacterias en sí. Se podría sí, pero como no están teñidas, es casi imposible, es muy difícil ver eso. Pero a mí lo que me interesa ver qué, me interesa ver tres parámetros. Los leucocitos, los eritrocitos y las células epiteliales. Gracias a estos tres parámetros, yo puedo identificar con qué, si estoy tratando con un indicio de infección. Estoy tratando con un indicio de infección. ¿Por qué? Porque puedo pedir en el caso, por ejemplo, de una neumonía, voy a pedir una muestra de esputo, si fuera en el caso de una neumonía. Voy a pedir una muestra de esputo y el esputo lo voy a colocar, lo voy a poner ya aquí como muestra entre cubre y puerto objeto. Entonces el esputo va a tener muestras de moco, de pus. Por eso se le define a la pus, se le define como un líquido espeso, amarillento, verdoso, que se forma de tejidos inflamados y fluye de algunas heridas, digamos, en este caso. En este caso va a estar inflamado mi tracto respiratorio inferior y va a producir este pus. ¿Cuáles van a, y como yo les dije, tengan en cuenta eso, ya lo van a aprender en otras materias de segundo año en patología. Va a haber un proceso infeccioso que me va a causar inflamación. Y la inflamación hace que vengan todos estos los leucocitos, neutrófilos y demás. Pero a mí lo que me interesa en una infección bacteriana es que van a aparecer neutrófilos mayormente, que son los polimorfonucleares. Van a aparecerme neutrófilos. Entonces, eso es lo que me representa, por ejemplo, una tos con expectoración. Me va a representar pus y moco sobre todo. Entonces, si yo digo que me va a representar eso, cuando yo coloque mi esputo a mi muestra, entonces va a haber leucocito, porque eso es lo que me representa mi expectoración. Y eso ya me va a dar un indicio de infección. No me está diciendo ya está, vos tenés una infección. No, me va a dar un indicio. ¿Por qué? Porque los leucocitos van a estar elevados. Van a estar ahí les va a salir en su informe bacteriológico, más de 10 por campo microscópico, o puede ser 15 mayormente. Mientras más, usted clarísimo va a estar el aspecto de que es una infección bacteriana. Y en el caso, por ejemplo, de un paciente tuberculoso, que es más común, por ejemplo, o también en el caso de una persona de materia fecal, por ejemplo, en el caso de una Escherichia coli interinvasiva, que es una disentería, vamos a verlo más adelante, que va a ser como una S diarreica con moco, pus y sangre. Si yo digo que tiene moco, pus y sangre, moco y pus ya me va a ser relativo a mis leucocitos. Ah, ya entonces ya voy a ir sospechando y que mi informe bacteriológico me va a salir con leucocitos elevados.
Y la sangre se representa con glóbulos rojos. Eso se representa porque está invadiendo a la mucosa y si invade a la mucosa la está lastimando. Y si le lastima, ¿qué pasa? Va a sangrar. Entonces los eritrocitos igual me está dando ya un indicio de una infección. Y las células epiteliales en la mayoría puede ser escasa o nula. Las células epiteliales mayormente se encuentran elevadas, pero es normal en una infección genital, por ejemplo. Casi las células epiteliales no. Mayormente las células epiteliales ya aparecen como indicio cuando la lesión es bastante infiltrativa a las mucosas y ya empiezan a descamarse, por ejemplo. Entonces, estos tres parámetros, ¿para qué me van a ayudar? Me ayudan para la valoración clínica de las muestras. Solo una valoración, no está diciéndome que ya exactamente es esto. No, es una valoración clínica de las muestras. Se pueden observar bacterias, pero son incoloras y difíciles de distinguir la morfología. Entonces, ¿cuál es el propósito de realizar un examen directo en un análisis bacteriológico? Stephanie Montaño, ¿cuál sería el propósito de realizar un examen directo en un análisis bacteriológico? Hallar indicios de una infección. Ok, entonces sería tener indicios de un proceso infeccioso o de un proceso de infección. Cuando el número de leucocitos es mayor a 10 por campo microscópico, está aumentado, eso significa. O también puede haber eritrocitos aumentados también. Entonces, ustedes se me tienen que quedar con que va a darme me va a indicar un indicio de infección gracias a los parámetros elevados. ¿Qué vamos a encontrar en entonces un examen directo? Vamos a encontrar muchas cositas diferentes, muchas que son cuáles. En un examen directo habíamos dicho que vamos a encontrar leucocitos. Aquí están, los leucocitos. En este caso, por ejemplo, les puse en el caso de un neutrófilo, aquí en una vista más grande, aquí con los glóbulos rojos y demás. Vamos a encontrar ya un proceso infeccioso. Por ejemplo, aquí encontramos uno. Ok, pero imaginemos que este es un campo microscópico. Encontramos uno. Pero aquí ya en un proceso infeccioso va a aparecer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para eso también fue mi diapositiva de este fondo. Imagínense, así es el campo microscópico. Así se lo ve en un microscopio. Ustedes ya tienen que encontrar, por ejemplo, este cuadradito es un campo microscópico. Y ustedes aquí ya tienen que ver, pucha, hay 10. Entonces ya ustedes sospechan en campo microscópico. Porque acá solo aquí va a haber 10. En otro campo 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ñuchi. Son hartísimos. Entonces usted ya sospecha de un indicio de infección. Porque usted tiene que pensar como médico, ¿por qué sus leucocitos, su serie blanca, está aumentada? No tendría que estar aumentada, claro. Aumentada más de lo normal, porque tenemos que tener en cuenta que hay un parámetro, claro, que es de 350.000, 450.000 leucocitos en la sangre. Eso es algo normal. Pero si ya vemos, no sé, 700.000, 800.000 más, eso es en sangre. Pero en el campo microscópico, cuando usted vea, ahí ya en el análisis bacteriológico, en su informe bacteriológico, le va a salir más de 10 o más de 15 por campo microscópico. Usted ya tiene que pensar en un indicio de infección. Vamos a tener eritrocitos también. Pueden aparecer en el caso de un paciente que presente tuberculosis. Se lo caracteriza una tos con expectoración con hilos de sangre que se le denomina hemoptisis. Entonces usted la muestra de esputo del paciente, ¿qué le va a analizar en su análisis bacteriológico? Le va a aparecer que hay una elevada cantidad de eritrocitos y le va a aparecer que hay una alta cantidad de leucocitos. Entonces usted ya está pensando en un indicio infeccioso. Que va a aparecer también células epiteliales. Y en otros casos aparecen hongos, que son estos de acá, pero eso ya podría hacerse en el caso de una coinfección. ¿Quién pueda pensarlo, digamos? Imagínense en una neumonía, una neumocitis Girovechi quizás, pero eso mayormente usted tiene que saberlo porque en un hemograma le puede salir también con leucocitos bastante bajos, porque esto mayormente sucede en personas inmunodeprimidas, mayormente. Es lo que está bien en el COVID hoy día por este nuevo hongo que está apareciendo, que es una coinfección. Y mayormente en el COVID les está dejando fatal a las personas enfermas. Entonces, tenemos el siguiente caso clínico. El siguiente caso clínico que es un paciente, un caso aplicado. Un niño de 2 años de edad acude a consulta al pediatra. La madre manifiesta que presenta fiebre, diarrea,
con presencia de moco, pus e hilos de sangre. Usted como médico, ¿qué pensaría que va a estar elevado? A ver, eh, ¿quién tenemos por acá? Lisette Judith Ordoña. ¿Qué pensaría que va a estar elevado? Eh, estaría elevado. Que va a estar elevado en un paciente que presente, miren, es un neonato, es un paciente pediátrico de 2 años, va a acudir al pediatra, porque ya está viendo la madre se está asustando, manifiesta que presenta fiebre, uy, fiebre, ya, eso es grave, ya tiene que acudir, ya tiene que darle un antipirético porque está con fiebre, está en proceso febril, nunca tienen que dejar a su paciente que parezca de fiebre. Va a presentar diarrea, ok, diarrea puede ser, a la madre le va a dar un antibiótico, ¿qué le dará un fármaco? Le va a decir la diarrea, matecito de té, le va a decir ya, pero la madre se asusta, ¿por qué? Ya, moco, pus, ya, pero hilos de sangre, ya se asusta y la madre lo lleva al doctor. Entonces, ¿usted qué pensaría? ¿Qué parámetros de laboratorio? Habíamos hablado de leucocitos, células epiteliales, eritrocitos. ¿Cuáles van a estar elevados? Los leucocitos, Ok, ya, eso es uno. ¿Qué más estaría elevado si usted ve que la diarrea de su paciente tiene moco, pus e hilos de sangre? los neutrófilos, Ok, ya específicamente, ¿qué otro más? A ver, alguien de sus amigos ayúdenlo. Eritrocitos. eritrocitos, Ok, bien, Eritrocito. muy bien. Ahora, no es solo pensar directamente, ya sé que los veían ahí, pero ahora quiero a ver que me diga, creo que fue Jonathan, está ahí activado. ¿Por qué pensaría que los leucocitos y los eritrocitos están elevados? ¿A qué se debe? ¿A qué le lleva ese diagnóstico? Usted como doctor decir, segurísimo está elevado por esto. Ah, ya. Por la infección o la fiebre que presenta. Ok, otro compañero, chico, para ayudarlo. Por la presencia de hilos de sangre, Espere, a ver, por favor, Katia. por la presencia de pus e hilos de sangre, Ok, ¿qué representaría qué? ¿Qué representan los leucocitos y qué representan los eritrocitos? el pus sería la representación de lo que estaría, por lo que estaría elevado los leucocitos y los hilos de sangre, los eritrocitos. Muy bien, Katia, eso, chicos, tienen que ir viendo. El proceso febril ya, ok, ahorita no me interesa esto porque no me va a aparecer ya. El proceso febril va a padecer que el paciente está con fiebre. ¿Y por qué está con fiebre? Porque el cuerpo, en pocas palabras, está batallando para combatir la infección. Ya va a producir inflamación adentro y demás. Va a presentar diarrea con presencia de moco, pus e hilos de sangre. Por ejemplo, aquí, ¿quién sabe? Ahorita vamos a rellenar una historia clínica, un análisis bacteriológico. La diarrea, ¿qué representa? Que el peristaltismo está muy elevado. Ustedes ya han aprendido ya un peristaltismo, que ahí está en su intestino, está trabajando súper rápido por sus plexos mucosos, nerviosos, está trabajando rápido, que no absorbe los nutrientes. Entonces, como no absorbe, no hace que esa materia fecal se vuelva consistente, firme. Así que es débil, es lábil. Entonces, aparece en una materia fecal más lábil y aparece con moco, pus e hilos de sangre. Y aquí, en los hilos de sangre, por ejemplo, muy aparte de saber que los parámetros de laboratorio están elevados, leucocitos y eritrocitos, ustedes ya tienen que preocuparse. Siempre como médicos tienen que preocuparse que el paciente no tenga fiebre y no presente diarrea. Porque la diarrea son procesos líquidos y la fiebre también está haciendo que se evapore toda el agua que tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un organismo lleno de agua. Tienen que estar pendientes, es una deshidratación. Por eso siempre se tiene que tratar diarrea. Y peor, miren, está con hilos de sangre, entonces una infección que está lastimando las mucosas. Y ahorita vamos a ver qué puede ser eso. Ahora, ¿cuál es la siguiente actividad? La siguiente es completa el siguiente informe de acuerdo a los elementos que se estarían elevados en un examen directo de la muestra de ese del paciente anterior. Con este anterior caso, chicos, y aquí tenemos, a ver, ustedes como doctores piensen un poquito. En el análisis bacteriológico, a ver, creo que era Sol. Sol, ¿usted qué muestra pediría al paciente en el caso de una diarrea? ¿Me has escuchado, sí? Sí, lo escucho, lo escucho. Ya, es que mi computadora no sé nada. Ok, ¿cuál sería la muestra? Sería la S y el examen solicitado sería lo que es el coproductivo.
Ok, está bien, las S. Exactamente la muestra o materia fecal. Y el examen solicitado está bien, sería un coprocultivo. Vamos a analizar ese examen analizado, ese examen que vamos a analizar va a ser exactamente muestras de las heces. Como dice, vamos a hacer un cultivo de las materias fecales. Ok, volvamos a preguntar, a ver, Ana Laura Segarra. En el examen directo ya tenemos nosotros la muestra, la materia fecal, excelente. El examen solicitado, coprocultivo, excelente ya. Y en el examen directo, pensando que tenemos una diarrea con moco, pus y sangre, que es la famosa disentería, ¿qué parámetros estarían elevados? Más o menos usted dígame un número así. Leucocitos, ¿cuánto le pondría? Eritrocitos, ¿cuánto le pondría? Y células epiteliales, ¿cuánto les marcaría si usted fuera el microbiólogo? Yo creo que leucocitos, como es más de 10 por campo cuando hay indicios, sería un número en 20, 30 por ahí. Eritrocitos elevados, igual un 20 por campo. Y células epiteliales yo creo que escasas. Ok, muy bien, Ana Laura. Entonces tenemos eso. Tenemos materia fecal y coprocultivo como examen solicitado y la muestra en materia fecal. En el examen directo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener entonces leucocitos 40 por campo microscópico, eritrocitos 30 por campo microscópico, células epiteliales escasas. Estos números yo los puse a mi conocimiento. Está bien como lo dijo la compañera, 30 quizás, eritrocitos 20 más, digamos, pero ya es. Y las células epiteliales escasas, no hay mucha invasión de mucosa. Ya esto lo vamos a ir avanzando en la próxima, mientras usted ya sepa más conocimiento de bacterias, ya vamos a ir sabiendo qué puede ser causadores de diarrea. Por ejemplo, en este caso, ¿qué colocaríamos? Se observan bacilos gram negativo y no se observa VAR. Está bien. Ustedes, por ejemplo, si es la bacteria, ya le salió en la identificación bacteriana, una vez que ya tengan la tinción, ustedes aquí no colocan todavía, es Escherichia coli, es Streptococcus pneumoniae, es Staphylococcus aureus. No, para eso tenemos el cultivo, cuál va a hacer que mi bacteria se reproduzca y exactamente sepamos qué bacteria es, cuál es el agente etiológico principal. En este caso solo colocamos, por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería? Sería una Escherichia coli enteroinvasiva, que me va a producir una disentería y una destrucción de microvellosidades. La Escherichia coli, ¿qué forma tiene? Tiene una forma de bacilo, específicamente se tinciona con el gram negativo. Y como no apliqué, o apliqué el Ciel Nielsen y no se tiñó, coloco, no se observan VAR, no se observan bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, como mi cultivo bacteriológico va a haber una Escherichia coli enteroinvasiva. Ya antibiograma, eso también tienen ustedes que ir aprendiéndoselo. Ya van a ir aprendiendo cada uno. Por ejemplo, esto es una Escherichia coli enteroinvasiva. Puede ser, a la amoxicilina es también sensible, pero imaginemos que en este caso tiene una resistencia a amoxicilina. Esta persona adquirió antibióticos a morir, digamos, y adquirió una sensibilidad. Entonces, la cefotaxima, como ustedes se recordarán, una cefalosporina de tercera generación, tiene un amplio espectro para específicamente las bacterias gram negativas. Para las bacterias gram negativas tiene un amplio espectro. Entonces se le da, en este caso se le administra cefotaxima. La amoxicilina podría ser, porque ustedes se recuerdan que la penicilina podría ser una primera opción, pero mayormente los pacientes ya tienen una resistencia a penicilina. Después se crearon las penicilinas semisintéticas. Entonces ya ahí está la amoxicilina. Imagínense que en este caso, el paciente también tiene, porque ustedes se acordarán que penicilina era para bacilos positivos, bacilos y cocos gram positivos, era hasta cocos gram negativos como las Neisseria, las Moraxella, hasta curaba hasta infecciones por sífilis, un treponema. Y después se crearon las penicilinas semisintéticas, cuales ya ampliaron el espectro y podían atacar hasta una Escherichia coli y demás. Pero imagínense que este paciente creó una resistencia y bueno, en este caso sería nuestro antibiótico de elección, una cefotaxima. Entonces, como conclusión de lo que sería mi, mi primer tema de lo que es el examen en fresco o el examen directo, hay que tener en cuenta que es el primer paso a realizar del análisis bacteriológico y nos permite tener un criterio general de la patogenicidad que es el daño que provoca al huésped, en este caso la patogenicidad de la muestra recibida, donde la presencia de abundantes leucocitos polimorfonucleares, los neutrófilos, puede ser un indicio de infección. Indicio, tengan en cuenta eso. Entonces, una vez realizando mi examen en fresco, Carlos Barrón,
¿Cuál es el próximo paso del análisis bacteriológico? Una vez ya hice mi examen en fresco, ¿qué tengo que realizar ahora? La tinción de Gram o proceder con tinciones. Ok, vamos a empezar con tinciones. Tinción de Gram o en todo caso la tinción de Ziel-Nielsen. Ok, vamos a empezar con la tinción de Gram. La tinción de Gram es una tinción diferencial, palabra clave diferencial, porque me va a teñir si es positivo, si es negativo. Y en el caso que no se tiña con ninguno de estos, vamos a aplicar la de Ziel-Nielsen. Es una tinción empleada en bacteriología, en bacteriología, para la visualización de bacterias. Ahora sí la vamos a visualizar. Ahora es el momento en que nosotros vamos a tener el primer contacto visual con las bacterias. Sobre todo en nuestras clínicas, en las muestras que vamos a tener. Se debe su nombre al bacteriólogo danés Christian Gram, que desarrolló la técnica en 1884. Se utiliza tanto para poder observar la morfología celular bacteriana, considerándose bacteria Gram positiva a las que se visualizan de color azul-violeta y bacteria Gram negativa a las que se visualizan de color rojo y en algunas veces rosado. Vamos a tener esos dos tipos los dos tipos de color de la tinción de Gram. Ya vamos a ver si es positivo o si es negativo. El científico, Christian Gram, fue el primero en realizar esta tinción, fue el que descubrió la tinción y vio a partir de las muestras químicas, biológicas que ya habíamos detallado específicamente en antibióticos, de la diferente composición de la pared bacteriana, y ahorita vamos a explicar el por qué se tiñe. No es aquí que ustedes vienen y van a ir a ver si es que tienen la oportunidad de un laboratorio de microbiología y digan, ah, es Gram positivo porque yo sé que es azulcito, y es Gram negativo porque es rojito. No, ahorita vamos a ver el por qué se tiñe así. Entonces, súper rápido de nuevo, hay que repetirlo hasta que ustedes lo aprendan. López Valeria, ¿qué pasos incluyen el análisis bacteriológico? Examen directo, tinción, cultivo, identificación, antibiograma y informe final. Ok, eso tienen que aprendérselo como su padre nuestro. Examen directo, tinción de Gram, tinción de Ziel-Nielsen, el cultivo, la identificación, antibiograma y el examen final. Ok. Y aquí tenemos una diapositiva extra que yo les puse para que ya, para Sí, correcto. una diapositiva nueva que yo les puse para ver las diferencias principales de una bacteria Gram positiva de una Gram negativa. Aquí está. En una Gram positiva, gracias a la tinción vamos a ver que la Gram positiva se va a teñir de azul violeta por sus colorantes que se le va a administrar. Y las Gram negativas van a ser rojo rosado. En la decoloración, las Gram positivas no decoloran mayormente. No decoloran, digo. Si no decoloran, usando el azul violeta, por ejemplo, van a ser Gram positivo. Si van a decolorar, vamos a echar al último safranina y recién se van a teñir, que es la tinción de contraste. Y ahí vamos a saber que es Gram negativa. Las Gram positivas no presentan endotoxinas, las Gram negativas sí presentan endotoxinas. Ahorita vamos a explicar el por qué. La pared de las Gram positivas es fina, la Gram negativa es compleja, presenta varios compuestos de lipoproteínas, lipopolisacáridos y demás. Una superficie homogénea, las granas tienen una superficie rugosa, tiene pocos lípidos, como verán, las granas negativas tienen más lípidos. Las gram positivas presentan ácido esteitoico, es el componente de su pared celular de las gram positivas. Las gram negativas no presentan. La sensibilidad al lisosima, las gram positivas sí la presentan, las gram negativas no. Y la relación ADN-ARN, las gram positivas les ganan. Aquí tenemos una imagencita de lo que llega a ser la pared celular de las bacterias gram positivas y gram negativas. Aquí vemos una pared de bacteria gram positiva. Se darán cuenta que el peptidoglicano tiene bastante peptidoglicano la pared de mi gram positiva. Dícese que está entre un 80 al 90%. Y después se va a componer de ácidos teitoicos y ácidos lipoteitoicos que van a estar acá. Todos van a estar adheridos a lo que es la doble membrana lipídica. Van a tener proteínas y fosfolípidos y demás. Pero la principal característica, ¿cuál es de la gram positiva? ¿Y por qué el por qué se tiñe? Ahorita ya yo creo que se van a ir dando cuenta por la imagen. Van a darse cuenta que por la cantidad de peptidoglicano. Se darán cuenta que en la gram positiva tiene una mucha cantidad de peptidoglicano, mientras que en la negativa tiene escaso peptidoglicano, tiene 30% del peptidoglicano, se dice. Y también presenta lipoproteínas. Estas son las lipoproteínas. Las lipoproteínas
y va a presentar también los lipopolisacáridos. Y estos sacáridos son los que me actúan por, como exotoxina, como habíamos visto acá en la anterior imagen. Una endotoxina, perdón, como endotoxinas, lípidos, y también presenta porina, los oligosacáridos. Y también miren, bastante lógico a lo que les había dicho y justamente lo que ahorita estamos hablando. Yo les había dicho que un bacilo gram negativo era una Escherichia coli, ok, está bien. Y se acuerdan que en antibiótico yo les había nombrado de la cefalosporina, que su nombre se debe también a qué, cefalosporina, porque pasan por las porinas y se darán cuenta que la propia bacteria ya se crea su propia muerte, cefalosporinas, y es por acá el mecanismo de acción de las cefas que iban a destruir las cefalosporinas, que era un inhibidor de pared celular. Y como se darán cuenta, ¿cuál es la principal diferencia? Es el peptidoglicano. Y también, ¿cuál es la otra diferencia? Que presenta más lipoproteínas, lipopolisacáridos. Y la última diferencia, que las gram positivas, como les había nombrado, no presentan ácidos teitoicos. Tengan en cuenta eso. Esta la vamos a dejar para más adelante. Esta es de una bacteria ácido alcohol resistente, que es de Ziel-Nielsen. Fundamentos de la tinción de Gram. Resumiendo lo que habíamos hablado. Las bacterias gram positivas poseen en su pared celular peptidoglicano, en mucha mayor proporción que las gram negativas. No se dice que la gram negativa no tiene, pero la gram positiva presenta en mayor proporción. La diferencia en que se observa la resistencia a la decoloración. En las gram negativas la capa de peptidoglicano es delgada y no retiene el complejo de cristal violeta Lugol, que se formó, y por esto al agregar el alcohol acetona, esa es nuestra disolución de alcohol acetona, las bacterias se decoloran. En cambio, las gram positivas, al tener una pared celular con mayor cantidad de peptidoglicano, no son descoloradas con el alcohol acetona y mantienen el color azul violeta. Tengan en cuenta, las capas gram negativas de peptidoglicano es delgada. La peptidoglicano, no estamos hablando que su pared celular es delgada. No, si se acordarán, habíamos hablado, por ejemplo, en el caso de las espiroquetas y demás, que esas sí son paredes delgadas. En aquí solo estamos hablando de que la pared de peptidoglicano es delgada. Ellos también en las gram negativas presentan su propia pared, pero está compuesta mayormente por lipoproteínas y lipopolisacáridos. Este es el fundador de la tinción de Gram, que es el doctor Hans Christian Gram en 1884. Y ahora, ¿cómo se realiza el procedimiento? ¿Cómo se realiza el procedimiento? Tenemos el procedimiento. Vamos a usar ¿qué? ¿Qué se administra? ¿Qué se echa en esta tinción? Administramos lo que es el cristal violeta. Es nuestro primer colorante, la tinción. Se le va a aplicar después Lugol, después el alcohol acetona y la safranina. Entonces, esta es una imagen que se las puse, pero está más bonita la de la doctora, la de la guía. Tenemos entonces la tinción de Gram. Vamos a tener diferentes pasos. El paso de fijación, el colorante principal cristal violeta, el mordiente, la decoloración y el colorante de contraste. La fijación ¿de qué? De la muestra a lo que llegaría a ser mis portaobjetos. En los portaobjetos también se lo lleva a cabo esta tinción de Gram. Una vez teniendo mi muestra de mi bacteria en lo que sería en mi portaobjeto, en mi portaobjeto, se le va a teñir de cristal violeta, se le va a administrar. Este colorante va a penetrar en todas las células bacterianas, tanto gram positiva como gram negativa. Aquí no discrimina, aquí verán. Colorante principal de cristal violeta va a teñir tanto gram positiva y gram negativa. Azul, violeta. Violeta en este caso. Después se le va a administrar Lugol, que es un mordiente. Este mordiente está compuesto de yodo y yoduro de potasio. Hace que este yodo entre a las células en el caso de las células de la bacteria, en el peptidoglicano, va a entrar adentro y va a formar un complejo insoluble con el cristal violeta. Las que sean gram positivas, va a formar un complejo insoluble. ¿A qué me refiero? En palabras básicas, a que la tinción de cristal violeta va a entrar dentro del peptidoglicano. Imagínense algo así. Aquí tengo mi tinción. Aquí tengo mi pared de peptidoglicano. Imagínense que se le abre un porito a mi peptidoglicano y entonces la tinción va a entrar. Y una vez terminando así, tendría que crearse un complejo insoluble que no va a entrar más, insoluble en agua, digamos. No va a entrar más y se va a cerrar y adentro todo tendría que teñirse de cristal violeta porque es la tinción que yo he administrado. Pero ¿qué sucede? Sucede
que después yo con mi decolorante voy a ver si en verdad se formó el complejo insoluble o no. Le echo lo que sería mi descolorante, que es el alcohol acetona. No se confundan ácido alcohol, sino alcohol acetona. Y gracias al alcohol acetona, los gram positivos no se decoloran. Ellos sí han formado mi complejo insoluble. De ellos no va a salir la tinción de cristal violeta. Mientras que los gram negativos sí se decoloran. ¿Por qué? Porque tuvieron una pared de peptidoglicano delgada, casi la proporción de peptidoglicano es baja. No conforma mucho su pared celular de peptidoglicano. Y esto provoca que no se conforme, que no se forme mi complejo insoluble. Entonces, una vez que no conforme mi complejo insoluble, ¿qué va a pasar? El alcohol acetona se lo administra y entonces se va a desteñir, se va a decolorar. Aquí, como verán, ya no está teñida. Mientras que la que es gram positiva sigue teñida de cristal azul, de azul violeta. Y por último, entonces, ¿qué se le administra? Se le administra la safranina, que es el colorante de contraste. Como ustedes verán, es contraste, porque en sí esta tinción se la echa para dar contraste a la muestra. Para dar contraste, por ejemplo, en el caso de, vamos a verlo mejorcito en una tinción de Ciel-Nielsen, pero mayormente este colorante de contraste me le da el fondito para que se distinga las bacterias. Pero en el caso, por ejemplo, de una bacteria gram negativa, la safranina me lo da el color a las bacterias. Y en ese caso ya se coloraría con lo que sería de color rojo o rosadito. Mientras que las gram negativas no. Las gram negativas son violetas y van a permanecer violetas. No le causa algún efecto a la safranina. Y eso sería el paso. Habíamos hablado así súper rápido lo que habíamos visto en antibióticos, que cómo se forma este peptidoglicano. Habíamos visto que la pared tiene un citoplasma, una membrana citoplasmática y un núcleo. Y una pared celular. En la pared celular compuesta de peptidoglicano y vamos a tener un espacio periplásmico. Entonces ya habíamos tenido cómo se formaba de un NAG y de un NAB, N-acetilmureína, N-acetilglucosamina, el pentapéptido teníamos la glucosil transpeptidasa, y después teníamos lo mismo, NAC, NAN con sus pentapéptidos en todo lo que era la pared celular. Después teníamos la transpeptidasa, que ya se acuerdan que la transpeptidasa es importante, ya que aquí es donde actúan los inhibidores de pared celular para que ya no se forme su pared celular. Pero aquí lo que me interesa no es que ya no es que no sepan, ya no es que sepan antibióticos donde actúa. Aquí me interesa que ustedes sepan cómo se forma la pared celular. Aquí ya sabían que se formaba entre pentapéptido, el N-acetilmureína y así sucesivamente, más y más y más, y forman el peptidoglicano. Y así es como se forma la pared de peptidoglicano. Eso es lo importante. Esto es lo que sucede mayormente en lo que es una bacteria gram positiva, en donde van a formar pared de peptidoglicano en bastante proporción en las bacterias. Y así va a terminar. Glucano, ácido acetilmureína, más su pentapéptido, con su enlace peptídico. Y aquí estamos viendo otra foto para que se les quede bien en claro la diferencia de las paredes de gram positiva y gram negativa. Aquí está representado en azul, en violetita, en lo que sería el peptidoglicano. Peptidoglicano se darán cuenta que es muy diferente a la gram positiva. En la gram positiva es la mayor proporción de glicano. Y vamos a tener una membrana externa. ¿Cuál es la membrana externa? En la gram negativa está formada de lipopolisacáridos, oligosacáridos, cuales van a presentar las endotoxinas. Y aquí tenemos también lipoproteínas, lipopolisacáridos, el espacio periplásmico y membrana citoplasmática. Aquí no hay más que decir. En pocas palabras ya se le ha nombrado toda la composición y el por qué se tiñe. Entonces, a ver, ¿quién tenemos por acá? Neisa, Jocelyn Carata, Segovia. ¿Cuál sería el propósito de realizar la tinción de gram? Poder ver la morfología de las bacterias y si son gram positivas o gram negativas. Ok, muy bien. Nos permite diferenciar la morfología de las bacterias y si es gram positiva o gram negativa. Exacto, creo que no les nombré o quizás sí. Muy aparte de saber si es gram positiva o gram negativa para la extinción, nos ayuda a diferenciar la morfología de las bacterias. Ahí gracias a la tinción vamos a notar que tiene dos coquitos, diplococo. Vamos a notar que tiene un coco, es coco. Vamos a notar que es en forma alargada, bacilo. Vamos a ver que tiene varios coquitos así en filita, streptococcus, en racimo, estafilococcus y demás morfologías que vamos a ir aprendiendo.
Ahora, usted tendría que dibujar, y espero que haya dibujado en su guía, elementos observados en una tinción de Gram. Usted hubiera encontrado en internet. En este caso, por ejemplo, yo puse unos bacilos Gram negativos, bacilos Gram positivos, como ser un Corynebacterium difteriae, pude haber colocado una listeria, una nocardia, un bacillus, en el caso de bacilos Gram positivos. En bacilos Gram negativos yo puse en el caso una Escherichia coli, puede ser una Salmonella, Shigella, Klebsiella, Pseudomonas, Burkholderia o un Vibrio cólera en todo caso. Y en el caso de un coco Gram positivo, es lo que ustedes han visto recientemente en su teoría, que han visto. Lo que ustedes han visto en este caso es un coco Gram positivo. ¿Cuál es un Staphylococcus? Un Staphylococcus. También pude haber puesto en coco Gram positivos un Streptococcus, y ya en otros casos como un anaerobio, un Peptococcus o un Peptostreptococcus. Y en los cocos Gram negativos, bueno, yo puse una imagen de una Neisseria meningitidis, pude haber puesto una Neisseria gonorreae o una Moraxella, Peptococcus o Peptostreptococcus, también podrían teñirse como coco Gram negativo. Por eso casi nunca se los añaden esto. Entonces, ¿qué yo puse? Ustedes también tienen que dibujar. En el caso de acá, un Corynebacterium difteriae, una Escherichia coli, un Staphylococcus aureus, se darán cuenta si lo logran denotar, son en forma de racimo, y una Neisseria meningitidis. Ahora sí, haciendo otro casito de análisis bacteriológico con el informe de la tinción de Gram. Pensemos un poco. Paciente de 35 años, acude al centro hospitalario, presentando intensa tos con expectoración. Vayan viendo, ya lo hemos hablado en la anterior clase, hasta se los he nombrado, varias características clínicas de ciertas infecciones. Sé que todavía no estamos avanzando eso, pero ya pueden irlo conociendo. Aquí vemos algo importante, que es una tos con expectoración, por ejemplo. Un paciente de 35 años, la epidemiología, ya 35 años, bien. Tos con expectoración, una clínica ya tenemos. Tos con expectoración purulenta, ya. A tomar en cuenta bastante la parte purulenta. Fiebre alta, ya imaginémonos que tiene 40 grados. Y progresivamente ha ido empeorando el paciente. En los siguientes días comienza con una disnea. Disnea es una dificultad al respirar. Un dolor en punta de costado. Ok, un dolor en punta de costado. Y en la tensión se ha visto abundante, es Diplococos Gram positivo. Eso no les voy a preguntar porque todavía no saben bastante bien la morfología de las bacterias, pero ya deben ir sabiendo porque ustedes tienen su tabla. Entonces, teniendo estos datos, chicos, Sol ya activó su micrófono. ¿Está bien, Sol? Usted como médica, como doctora, ¿qué muestra le pediría a su paciente? O alguien que tenga alguna, Viviana, ¿Puedo creo que- responder? vale. Esputo, cultivo de esputo. Ok, veamos bien, chicos, veamos bien. Yo le estoy preguntando, ¿qué muestra primero? ¿Qué muestra le pediría? Sería el Esputo. Esputo. Ok, bien, esputo. Examen solicitado, ¿qué examen le solicitarían entonces? El cultivo de Cultivo de esputo. esputo. Muy bien, chicos, eso hay que tomar en cuenta. Yo les pregunté muestra. Ustedes no me pueden decir en el examen o en cualquiera para su vida, si alguien le pregunta muestra, pero estamos hablando de la muestra de la que se va a tomar en este caso, esputo. Si fuera un paciente con diarrea, como habíamos visto, era materia fecal. Si fuera, por ejemplo, un paciente con infección genital, ya tienen que ir teniendo cuenta de eso. Es una secreción, digamos, secreción vaginal en todo caso. En el caso si fuera un hombre, una secreción uretral y demás. Y el examen solicitado ya es cultivo de esputo, en el caso de una diarrea, coprocultivo, cultivo de secreción genital, cultivo de secreción uretral. En el caso de si hubiera, por ejemplo, imaginémonos que este mismo caso, pero, escucha, en este mismo caso me haya dado diplococos gram negativos, por ejemplo, podría ser una Neisseria meningitidis y tuviera que pedir como muestra de líquido cefalorraquídeo y examen solicitado, un cultivo citoquímico y bacteriológico de líquido cefalorraquídeo. Pero en este caso yo no estoy hablando de eso. En este caso estoy hablando de un caso de neumonía. Y en neumonía, como en su guía ya ustedes vieron, y lo dice, que es una infección muy común de tracto respiratorio inferior. Entonces,
Cuando es una infección de tracto respiratorio inferior, usted como doctor, ¿qué pide? Usted pide una muestra de esputo y examen solicitado, cultivo de esputo. Muy bien. Después, eh, examen directo en un cultivo de esputo, hablando de un caso de neumonía. ¿Qué en el examen directo, qué estaría elevado? Leucocitos. Ok, está bien. ¿Y qué más? ¿Leucocitos solo? ¿Eritrocitos qué tal estaría? Eritrocitos Ok, células epiteliales, escasas, nulas. escasas. Ok, Escasos. está bien, chicos. En este caso, por ejemplo, en el caso de las neumonías, chicos, es muy diferente. Ahí es casi el diagnóstico, hasta un poquito nos ayudaría en el diagnóstico diferencial. Y creo, y se los dije antes. Tendríamos que, tendríamos examen directo de leucocitos, 50 por campo microscópico. Me está dando la clínica de tos con expectoración, purulenta, uy, pus. Los eritrocitos no tanto. Tuviera que ser una tos bastante grave para que haya habido un compromiso, no sé, de ruptura de vaso y demás para que haya un eritrocito. Por ejemplo, yo les había hecho un diagnóstico diferencial bastante claro en el caso de un paciente tuberculoso, que se lo puede distinguir de un paciente con neumonía. ¿Y por qué es un poquito complicado diferenciar? Porque el paciente tuberculoso no es que todas las veces usted lo va a ver, ahí va a estar con tos con expectoración y lo va a ver que bota sangre de la nada. Yo tenía un amigo, por ejemplo, experiencia propia, que él sí, se lo denomina paciente bacilífero porque está contagiando ahí con sus gotitas de flujo. Seguía con su tos con expectoración, seguía, pero no producía sangre. Entonces cualquiera hubiera pensado que una neumonía, quién sabe. Pero de la nada, una vez tos con expectoración, botó en su mano y apareció con hilos de sangre clarito. Entonces usted, por ejemplo, si tuviera un amigo, usted ya tiene que ir pensando como doctor en una fiesta, imagínense. Ah, tos con expectoración, B, uy, un amigo, y que justamente a su amigo le haya aparecido hilos de sangre, no sé, en su mano de su amigo. Ah, usted ya tendría que pensar qué pasó. En un raro caso pudo haber una ruptura, no sé, una lesión de mucosa, pero no. Usted más tendría que pensar en que su amigo, lo primero que tendría que pensar es que puede ser tuberculosis. Y ahí usted ya va a ir aprendiendo con las diferentes prácticas que vamos a ir enseñando y gracias a la teoría que la doctora le imparte, las diferentes clínicas. Por ejemplo, en un paciente tuberculoso va a haber diaforesis, es anoréxico, es flaquito, el paciente es asténico, adinámico, es bien, está con flojera y demás. Pero eso ya lo voy a ir aprendiendo. A mí lo que me interesa ahorita es que usted, por ejemplo, en un examen directo de un paciente que sufre tuberculosis, los eritrocitos estuviera bastante alto, 10, quizás 15, 20, 30, quién sabe, un proceso bastante hemorrágico. Y en el caso de las células epiteliales es escaso. Un poquito puede ser porque la tos con expectoración hace que duela tanto el dolor torácico. ¿Por qué? Porque está teniendo un sometimiento, está lastimando la vía de tracto respiratorio inferior y puede ser que una que otra célula se desprenda del tracto. En este caso, ¿qué sería la tensión de Gram? A ver, según la clínica, chicos, ahí es, bueno, según el caso clínico, ¿usted qué me diría? ¿Cuál es la tensión de Gram? ¿Qué pondría como tensión de Gram? Piense, vea, lea, analice y dígame. ¿Cuál sería, chicos? Cocogram positivo. Ok, está bien, tranquila. Diplococo, ¿por qué? Porque yo a la tinción de gran yo lo veo. No coco, está bien, entero. La palabra diplococo gran positivo. Porque yo a la tinción voy a ver, voy a tener la muestra, como yo soy, imaginémonos que yo soy el microbiólogo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy a ver en mi microscopio, voy a ver exactamente esto, un diplococo, dos coquitos bien apegados. Entonces yo voy a anotar en la cartilla, en mi análisis bacteriológico, voy a anotar diplococo gran positivo. Eso no tengan miedo. Se observan cocos gran positivos, diplococos ya. No pasa nada, diplococos. Me olvidé de anotar el diplo. Y en tinción de Ciel Nielsen, ¿qué colocarían ahí? ¿Qué pondría? ¿No se observa VAR? Ok, no se observan bar, bacilo ácido alcohol resistente. Perfecto. Y ahí, hasta ahí ustedes pueden rellenar tranquilamente saliendo de la clase de hoy. Ya en germen aislado, ¿qué era? Era un Streptococcus pneumoniae, causante de neumonía,
casos de neumonía adquirida en la comunidad. Ya lo van a ir aprendiendo en la próxima clase de teoría con la doctora. En este caso se le puede administrar un resistente a penicilina. Se le puede administrar penicilina, pero en este caso el antibiograma salió que este paciente es resistente a la penicilina. Y entonces se le administra un macrólido, ya sea una claritromicina, una citromicina, una roxitromicina, una eritromicina. Entonces la conclusión. ¿Qué tenemos conclusión de la tinción de Gram? La tinción de Gram nos va a permitir distinguir la morfología de las bacterias. Puede ser un coco, diplococo, streptococcus, estafilococo y demás. También nos va a permitir los cocos que son forma esférica, forma de coco. Los que pueden aparecer aislados, los micrococcus en pares, diplococos, formar cadenas, streptococcus, agruparse en racimos, estafilococcus, los que han aprendido hoy. Y los bacilos que poseen una forma alargada, algunos dicen forma de bastón. Se agrupan en cadena o en empalizada, ya sabemos, estreptobacilos y demás. Los gram positivos se tiñen de color violeta, con el colorante cristal violeta, y los gram negativos se tiñen de color fucsia, con la safranina rojo-rosa. Ahora avancemos lo que es la tinción de Ziel-Nielsen. La tinción de Ziel-Nielsen. La tinción de Ziel-Nielsen se realiza específicamente para bacterias que son del género de Mycobacteria. También se la realiza para casos de nocardia o rhabdonus. Pero ¿por qué se le denomina siempre? Usted va a encontrar en las bibliografías teóricas, claro, va a encontrar que también se las puede teñir a ciertas especies de nocardia. Pero a mí me interesa que usted sepa actualmente que tiñe mayormente a Mycobacterias, porque es lo que usted se va a encontrar hoy en día en su ambiente hospitalario, que son casos muy comunes que usted presente, que llegue a diagnosticar a un paciente de tuberculosis y demás. Ahora, vayamos a la definición, constitución de la tinción de Ziel-Nielsen. Las paredes celulares de las micobacterias contienen ácidos grasos, que son ácidos micólicos o también ácidos grasos no saturados, ya lo van a aprender en bioquímica, que se les confiere la propiedad de resistir a la decoloración con alcohol ácido. Y esta resistencia a la decoloración con alcohol ácido después de la tinción con fuchina, carbón fuchina, fuchina fenicada se le denomina, es la razón por la que se denomina VAR. O en este caso, ácido alcohol resistente, bacilo ácido alcohol resistente. La coloración clásica de Ziel-Nielsen requiere calentamiento para que el colorante atraviese la pared bacteriana que contiene cera. Que contiene en pocas palabras que las ceras están compuestas de ácidos grasos no saturados. A eso se le está refiriendo con cera. Al suspender el calentamiento y enfriar con agua, provoca una nueva solidificación de los ácidos grasos, de modo que el colorante ya no puede salir de la bacteria. Sucede algo similar a lo que sucedía en la pared de peptidoglicano, que era lo que nosotros vimos como complejo insoluble. Por otro lado, el calentamiento aumenta la energía cinética. La energía cinética, el movimiento de las moléculas. Energía cinética de las moléculas, el movimiento de las moléculas. Del colorante, la cual también facilita su entrada a las bacterias. Las bacterias que resisten la decoloración son de color rojo y las que no se ven de color azul, ya que se utiliza azul de metileno como tinción de contraste. En la tinción de Gram yo les puedo preguntar, ¿cuál es la tinción de contraste? En la tinción de Gram, safranina. ¿Cuál es la tinción de contraste? En la tinción de Ziel-Nielsen, azul de metileno. Y para que me entiendan, vamos a verlo, hay una fotito más adelante. Ahí ustedes tienen que saberlo. Aquí, por ejemplo, ¿por qué puse 3 fotos? Porque Franz Ziel y Friedrich Nielsen, por eso se llama Ziel-Nielsen, no es que solo un autor se llame Ziel-Nielsen, fueron 2 científicos, perdón, cuales llegaron a descubrir esta tinción, pero necesitaron la ayuda de Paul Ehrlich para saber exactamente cómo se componía la pared bacteriana. Este era un científico que tenía bastante conocimiento de la estructura morfológica y composición de las paredes bacterianas. Porque era muy diferente, porque pensaron que iba a ser bastante fácil si pudieran teñir bacterias gram positivas y gram negativas, el teñir micobacterias, porque ustedes ya hemos estudiado en especies bacterianas, micobacterias, micoplasma y demás, cuáles las micobacterias se caracterizan por tener pared de ácidos micólicos. Entonces, de nuevo, ¿qué pasos incluye el cultivo de bacterias o análisis bacteriológico? Me lo puede decir Ana Laura. Sí, está activando el micrófono. El examen directo, tinción, cultivo, identificación y antibiograma. Ok, y el examen final. Bien. El examen final. Ok, gracias.
Tenemos el examen directo, tinción de Gram, Ciel-Nielsen, cultivo, identificación, antibiograma y examen final. En ese orden, chicos. En ese orden tienen que saberlo. No es que primero viene el examen final, que después viene la tinción, que después viene el antibiograma. No. Se los coloco en ese orden porque es en ese proceso que ustedes tienen que realizarlo. Ok. Sigamos. Esto ya tenían que investigar. Cite 3 especies del género Mycobacteria que se tiñen con la tinción de Ciel-Nielsen. Alguien que haya investigado, alguien que haya visto en internet. Sol, por favor, ya activó su micrófono. ¿Cuáles serían? Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae y Mycobacterium bovis. Ok, Katia, ¿tiene alguno diferente o los mismos? Lo mismo, Octi. Ok, está bien, chicos. Mycobacterium tuberculosis son los más comunes. Mycobacterium leprae, que ustedes lo conocerán, eso viene una enfermedad desde la antigua. Eso también llamado, si lo encuentran en Google, lo googlean, enfermedad de Hansen se escribe. El Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium leprae, pero eso no son todos, no sé, que extraño que eso tengan todos lo mismo. Pero también tenemos varios, el Mycobacterium piquetti, y hay micobacterias atípicas, como ser el avium, el kansasi, el intracelulares, y demás micobacterias que van a ir aprendiendo mientras vamos aprendiendo más cosas en la teoría y práctica. Entonces, Katia, ya que fue la última que me respondió, ¿cuál es el objetivo de realizar la tinción de Ciel-Nielsen? ¿Cuál sería? Sería identificar el género del género Mycobacterias, cuáles son ácido alcohol resistente y cuáles no lo son. Ok. No, pues, hijita, el objetivo de realizar una tinción de Ciel-Nielsen es identificar a las micobacterias. Entonces, las micobacterias, ¿qué enfermedades producen? El Mycobacterium tuberculosis produce tuberculosis, el Mycobacterium lepra produce lepra, las micobacterias atípicas producen las micobacteriosis atípicas, que son infecciones pulmonares. Entonces, cuando tengas un paciente que vos sospeches que tiene tuberculosis, vas a pedir una tinción de Ciel-Nielsen, ¿no? No vas a pedir una tinción de Gram, vas a pedir una tinción de Ciel-Nielsen. Si sospechas que un paciente tiene lepra, vas a pedir una tinción de Ciel-Nielsen. Entonces, el objetivo es identificar a las micobacterias que producen enfermedades infecciosas, ¿no? Siga. Gracias, doctora. Entonces sería identificar los diferentes géneros y específicamente las micobacterias que producen estas infecciones. Entonces vamos a hablar de el procedimiento en lo que sería la tinción de Ciel-Nielsen, que es muy diferente a la tinción de Gram. Entonces vamos a usar este más. La tinción de Ciel-Nielsen, los bacilos ácido alcohol resistente. Teníamos la fijación, ya les había nombrado entre el porte y cubre objetos de la muestra que habíamos tomado. Una vez se le tinciona con el primer tinte, que es la fuchsina que es el primer colorante, el colorante principal. Este colorante penetra en todas las células bacterianas, tanto gram positiva, tanto gram negativa, tanto cualquier bacteria. En este caso, después se lo descolora con ¿qué? El alcohol ácido, que es el decolorante, formado por yodo y yoduro de potasio, que es diferente al anterior, yoduro de potasio. El yodo entra a las células y forma un complejo insoluble con el cristal violeta. Después del azul de metileno tenemos el colorante contraste. Entonces, el colorante contraste me lo va a dejar que un fondito sea más azul. Pero tenemos una imagen más bonita acá que nos muestra. En la tinción de Ciel-Nielsen. En la tinción de Ciel-Nielsen primero tenemos nuestra muestra entre mi porte y cubre objeto. Se lo cubre con fuchsina filtrada, que es la fuchsina fenicada. Con fuchsina fenicada se lo cubre primeramente. Y esto es lo que habíamos nombrado primeramente en la definición y en las características de la tinción de Ciel-Nielsen. Esta se las calienta hasta emisión de vapores 3 veces durante 5 minutos. Pero mayormente no es un tiempo estático, aquí se lo denomina 5 minutos, pero se la calienta hasta que comiencen a emitir vapores, ya que también estos vapores son tóxicos también, se lo recomienda. ¿Y cuál es la característica? No es solo que esperemos la emisión de vapores.
Habíamos nombrado que esta emisión de vapores se la caracteriza ¿por qué? Porque nosotros teníamos nuestra pared de lo que era los ácidos micólicos. Y este calentamiento de los vapores hace que estos ácidos micólicos se evaporen y me van a abrir espacio. Imagínense que esto se abrió, ya no están estos ácidos micólicos, se evaporen y me van a abrir espacio. ¿Para qué? Para que la tinción entre y se tiña de lo que sería la fuchsina. Entre y se tiña, y una vez se lo lava con agua, aquí ya estamos viendo, se lo lava con agua, estos ácidos micólicos de nuevo se vuelven a unir, ya no están evaporados, se vuelven a unir y se crea un complejo que ya no deja salir la fuchsina, básicamente eso. Después se cubre con decolorante durante 3 minutos, lo que habíamos visto, el alcohol acetona, se lo lava de nuevo con agua, y después se lo cubre con el azul de metileno, que es el micolorante de contraste, durante 1 minuto. Después se lo lava con agua el azul de metileno y se lo deja secar al aire. ¿Y cómo debería diferenciarse una coloración de Ciel-Nielsen? El colorante de contraste es para que me tiña todo lo que no sea bacilo ácido alcohol resistente. Todo lo que no sea esa micobacteria leprae, esa micobacteria en tuberculosis, el cansancio, intracelulares, me lo va a teñir de azul, de celeste, azul de metileno, de azul me lo va a teñir. Mientras que el otro me lo va a teñir de fucsia, de medio rojo. Tenemos una foto así, más bonito, una vista más. Todo esto que ustedes ven aquí, de color fucsia, son los bacilos ácido alcohol resistentes. Mientras que el fondo que todos ven no es nada que ver con las bacterias. Solo es el colorante de contraste para que usted o el microbiólogo le dé una mejor vista de las bacterias. Tenemos aquí microorganismos que se tiñen, o bueno, microorganismos que son ácido alcohol resistentes. El principal que usted debe conocer son el complejo Mycobacterium tuberculosis. También usted tiene que saber que también se puede teñir a las micobacterias no tuberculosas. En el caso les nombré, por ejemplo, la nocardia, el rhodococcus y algunos protozoos intestinales, la isospora, ciclospora y cryptosporidium. Pero mayormente usted tiene que conocer que la tiñe al Mycobacterium tuberculosis. Y como dijo la doctora, gracias, usted tiene que ya pensar, si tiene un paciente con lepra, gracias a la clínica, usted está viendo, va a tener un diagnóstico presuntivo, va a mandar al laboratorio para que se le haga una tinción de Ciel-Nielsen, recomendándole al microbiólogo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión de la tinción de Ciel-Nielsen permite distinguir a las micobacterias o VAR, que son bacilos ácido alcohol resistentes, los que se tiñen de rojo, que es con la fuchsina, y lo dejan con el azul de metileno, un fondo azul, para destacar lo que serían las micobacterias. Entonces, ya estamos llegando a lo que sería la última parte de lo que sería el cultivo o siembra de microorganismos, que son los medios de cultivo. Ahora, ¿qué son los medios de cultivo, chicos? Los medios de cultivo son una mezcla de nutrientes que en concentraciones adecuadas y en condiciones físicas óptimas para el microorganismo permite el crecimiento de los microorganismos. ¿El cultivo para qué se realiza? El cultivo, muy aparte que ustedes sepan que se va a realizar para que crezca este microorganismo y así poder identificar con cuál vamos a tratar. El cultivo es como una especie, así para que ustedes entiendan, perdón el término, como que se les va a dar nutrientes, como dice acá, comida se les va a dar. ¿Para qué? Para que se reproduzca en una concentración adecuada. Aquí me refiero a qué. Y ustedes aquí, ¿qué tienen que saber? Tendrían que saber si es aerobia, anaerobia, microfacultativa. Ya tienen que ir sospechando de cuál puede ser y así crecer en concentraciones adecuadas y en condiciones físicas óptimas. Entonces, ¿qué pasos incluyen el análisis bacteriológico? Una última vez más, decíamos que el paso de los análisis bacteriológicos lo constituía el examen directo, la tinción de Gram, el cultivo, la identificación, el antibiograma y el examen final. Ya hemos hablado sobre el examen directo, que me da un indicio de infección. Acabamos de hablar sobre la tinción de Gram, positivo, negativo, que es la mayoría de las bacterias cuales se tiñen. Y ahora, hace un momento acabamos de hablar sobre la tinción de Ciel-Nielsen, que es mayormente para el género de las micobacterias, ya tener un indicio de que si es una tuberculosis, si es una lepra, si son infecciones micobacterianas atípicas, usted ya tiene que saber que se debe aplicar la tinción de Ciel-Nielsen. Y ahora el cultivo, una vez teniendo ya claro más o menos cuál puede ser, cuál es la forma, por ejemplo, aquí identificamos la morfología, podemos suponer que, un diplococcus, ya,
Si estoy pensando, por ejemplo, en una infección respiratoria gracias a la clínica, como habíamos visto en un caso clínico, con tos con expectoración, con fiebre, con dolor en punta de costado, una neumonía, ya tengo que ir pensando la morfología que puede ser característica de un diplococo gram positivo. Todavía no me sé qué es un Streptococcus pneumoniae. Y gracias a eso, ¿cómo voy a llegar? Al cultivo. Porque el cultivo va a hacer que crezca mi microorganismo, que crezca mi bacteria, y así al final del cultivo, se realiza después de 24 horas, crece y se identifica, y recién voy a saber con qué bacteria estoy tratando. Entonces, ¿qué es un medio de cultivo? Me lo puede decir López Valeria. Claro, sí, una mezcla de nutrientes que en concentraciones adecuadas y en condiciones óptimas permiten el crecimiento de los microorganismos para que así podamos identificarlos. Ok, es una mezcla de nutrientes necesarias en concentraciones adecuadas y óptimas que permiten ver el desarrollo del microorganismo. Así se lo va a ver el desarrollo y posteriormente se va a identificar con qué microorganismo estamos tratando. Entonces, aquí ya vamos llegando a la parte más interesante de cultivo. De acuerdo a su consistencia de los cultivos, ¿cómo se clasifican los medios de cultivo? ¿Cuáles han investigado alguien? Sólido y líquido. Ok, muy bien. Se los clasifica en sólido y líquido. Los sólidos se van a denominar, se los van a tratar, o bueno, se los denominan en caldos, y los sólidos se van a denominar en agares. Y ahora, para realizar este cultivo, ¿qué material se realiza en un cultivo? ¿Alguien ha podido investigar? Katia. El tubo de ensayo. Se utilizan lo que son, se utiliza la muestra, las asas, el mechero y estufa. Ok, está bien. Se utiliza el mechero principalmente, la caja Petri, la asa de platino, la gradilla. Esto va a diferir mucho, chicos, del cultivo, digamos, como ustedes han hablado ahorita de si es sólido o si es líquido. Por ejemplo, en la gradilla, ¿para qué ocuparíamos una gradilla? En la gradilla vamos a ir a estar sosteniendo, la gradilla es un instrumento que nos ayuda para sujetar los tubos de ensayo, por ejemplo. En este caso, en los tubos de ensayo estaríamos tratando un cultivo líquido. El asa de platino va a estar junto con el mechero. El mechero es el que calienta, digamos, el que calienta el ambiente. Y la caja Petri es donde nosotros vamos a estar colocando nuestros cultivos que van a ser sólidos o agares, para que así en 24 horas veamos la identificación del microorganismo cuales vamos a tratar. Una vez realizada la siembra, ¿dónde coloca la caja Petri con la muestra sembrada? En la estufa de incubación. Ok, en la estufa de incubación. ¿Cuánto tiempo se va a quedar en la estufa? 3 horas. 24 horas. Exacto, bien chicos, 24 horas. ¿Y a qué temperatura? 37 grados. 22. De 35 a 37 grados. Ok, muy bien. Va a quedar en la caja Petri, en la estufa de incubación o en la estufa. Se va a quedar durante 24 horas. Recuerden que por eso nuestro análisis bacteriológico tarda 48 horas, 48 horas un poquito más. Porque 24 horas, miren, tarda bastante en que llegue a crecer este cultivo. Una vez crece, lo identificamos y vamos a saber con qué bacteria estamos tratando. ¿Y dónde se tarda las otras 24 horas? Una vez exponiendo a los discos de antibióticos. Entonces, ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a los requerimientos de oxígeno? Aerobias, anaerobias y facultativas. Microaerófilos. Ok. Serían aerobios, microaerófilos y anaerobios. Recuerda su requerimiento de oxígeno. Los facultativos, bueno, los facultativos son los que pueden necesitar y cuáles son los que no pueden necesitar ambientes que tengan oxígeno en el caso de aerobios, y anaerobios los que no requieran. Y los microaerófilos, que se recordarán que necesita un ambiente de dióxido de carbono entre 10 a 15%. Ok. Al término de las 24 horas, ¿qué vamos a observar en los medios de cultivo? Si es sólido y si es líquido. Si es sólido se forman colonias y si es líquido, el líquido se enturbia. Ok, bien, Valeria. Si es sólido se forman colonias y si es líquido es turbidez.
Aquí, por ejemplo, no hay mucho de qué hablar. En cultivo, si es sólido es colonia. Si fueran, por ejemplo, si ustedes están tratando también con hifas, en el caso de hongos, digamos, de infecciones micóticas, se va a formar colonias igual de hongos. En este caso, nosotros estamos hablando de bacterias, lo que corresponde a la materia. Y en el caso de, si es líquido, mayormente se caracteriza por un color líquido turbio a lo que son infecciones bacterianas. Porque ya vamos a estar hablando en el análisis citoquímico y bacteriológico de líquido cefalorraquídeo, cual ya difiere un poquito ahí, depende de la infección, si es viral, si es micótica o otra etiología. ¿Qué métodos de incubación llega a conocer usted? Valeria. Sí, el que yo conozco es la estufa de incubación, que es el que estábamos hablando hace ratito, pero los otros dos no lo sé. Ok, ahí difiere algo, miren chicos. Método de incubación para cultivos es bastante, la pregunta les puede llegar a confundir algo. Los métodos de incubación van a ser incubación para aerobios, anaerobios y microaerófilos. Ahora vamos a hablar ahorita, cuando ya coloque las imágenes van a entender más. Esperen un minuto y lo vamos a explicar. ¿Qué significa el término para ustedes? Primeramente necesito saber para que ustedes me entiendan de los métodos y ambientes a cuales vamos a someter a estas bacterias. ¿Qué es el término de bacteria aerobia? Bacteria que Se necesita oxígeno. Ok. Para ustedes, ¿qué significa el término de bacteria anaerobia? Bacteria que Bacteria que no necesita oxígeno no requiere. para su crecimiento. Ok, está bien. Bacteria que no requiere oxígeno para su crecimiento. Ahí tenemos la primera. Bacterias que necesitan oxígeno para vivir, simple, o para su crecimiento. ¿Qué significa el término bacteria anaerobia? Bacteria que no necesita oxígeno para vivir o para su crecimiento. Y ahora, ¿qué significa bacteria microaerófila? Necesita oxígeno. Necesita bacteria que necesita Oxígeno de 10 a 15%. Ok, entonces son las bacterias microaerófilas que necesitan, bacterias que solo pueden desarrollarse solo en ese ambiente, en presencia de bajas tensiones de oxígeno y altas de dióxido de carbono, entre 10 a 15% como lo había nombrado su compañero. Ahora sí vamos a hablar de las, creo que no. Bueno, creo que se me fue la foto, disculpen. Mayormente aerobios y anaerobios mayormente son en la estufa de crecimiento, digamos. Pero los microaerófilos nosotros habíamos nombrado algo importante que se le llama, el instrumento es no, es la caja en vela, si no estoy mal se llama. Jarra de anaerobiosis, creo que era. Sí, también eso se le denomina, pero es una jarra en vela que presenta una vela adentro y con una bomba que también la absorbe. ¿Por qué? Porque imagínense que una vela va a crear dióxido de carbono, va a ir creando en un ambiente de en una estructura cerrada, lo va a crear, pero también exactamente eso no sabe la precisión de la cantidad y el porcentaje de dióxido de carbono que la bacteria necesita. Para eso es la bomba, que lo va a estar aspirando también el dióxido de carbono excediente que necesita. Y para eso también, ¿qué necesito que ustedes conozcan? ¿Qué es lo que con la doctora le han avanzado? Que era la división bacteriana, para repasar súper rápido. ¿Por qué? Porque ustedes se recordarán que cuando nosotros hablamos de análisis bacteriológico paso por paso, recordarán que yo hablé que algunas pueden llegar a crecer, pueden cultivarse, digamos, en 24 horas, porque su autorreplicación es bastante cotidiana, que es característico en la mayoría de las bacterias. Pero, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, habíamos nombrado que se tarda bastante tiempo, hasta meses, algunas veces, semanas y varios. Y para eso, ¿de qué depende? Usted tiene que conocer la división bacteriana o la denominada fisión binaria transversal, en cual primero se autorreplica el ADN de la bacteria, la elongación celular, se está alargando la bacteria. ¿Y por qué se alarga? Porque la membrana citoplasmática se va a invaginar y me va a formar mesosomas. Una vez formando esta invaginación y formando los mesosomas, forman un septo y se separan, que es el cuarto paso, separación celular, dando origen a dos células hijas iguales a la madre, que es fisión binaria transversal. Y así se va a ir dando de poco en poco en 24 horas el crecimiento bacteriano. Puede ser en vivo, in vitro. In vitro el que nosotros creamos en el laboratorio.
¿Cuáles son los medios de cultivo? Sólido y líquido. Sólidos son agares y el líquido son los caldos. Y en el agar, cuando nosotros vamos a observar crecimiento bacteriano, lo denominamos colonia. Y cuando nosotros encontramos crecimiento bacteriano en caldos, lo denominamos turbidez. Y ahora una pregunta importante acá. ¿Cada cuánto se realiza la fisión binaria transversal? 18 a 20 minutos. Ok, bien, 18 a 20 minutos. 20 minutos, es lo normal. 18 a 20 minutos. Cada 20 minutos ustedes tienen que ir pensando, miren. Cada 20 minutos se va a ir reproduciendo, va a crecimiento bacteriano. Y eso es solo por una bacteria. Una bacteria se reproduce cada 20 minutos. Pero usted no piense, digamos, que nosotros en un cultivo, o el microbiólogo en un cultivo solo coloca una bacteria. Sino son varias. Porque el cultivo no solo es de una bacteria, o sea, es de un género de una bacteria será, pero no solo es la muestra de una bacteriecita. Imagínense, si tenemos 10, a los 20 minutos ya no van a haber 10, van a haber 20. Y esas 20, 40, 60, 80, 100, y por eso en 24 horas tranquilamente se reproduce. Entonces tienen que quedarse con eso. Cada 20 minutos se reproduce una bacteria más, que es la división bacteriana gracias a la fisión binaria transversal. Y tenemos diferentes tipos de siembra en medio de cultivo y el crecimiento de bacterias en medio sólido, que son los agares, y el medio líquido, que son en caldo. El crecimiento de bacterias en medio líquido, como ustedes verán, es turbidez mayormente. Mientras que en medio sólido, que son los denominados agares, es aquí donde van a encontrar los cultivos. Y para eso se realizan las estrías. Esto ya es mayormente encarga del microbiólogo, que son en diferentes disposiciones. Estos tienen diferentes técnicas que lo realiza el microbiólogo. Y esto era, si no estoy mal, es la última diapositiva, que son los métodos de incubación. Este era el ambiente microaerófilo, que se le denomina jarro en vela, si no estoy mal. Ahí verán la vela, aquí está el cultivo, ahí están las cajas PET. Son las cajas donde están la siembra de mi cultivo. En este caso, si fuera líquido, en este caso sí es sólido. Y aquí está la vela, donde me va a crear un ambiente de 10 a 15% de dióxido de carbono. En este caso también sería una jarra que le va a producir pura anaerobiosis. Y en este caso, ¿qué es el más fácil? Porque nosotros vivimos en un ambiente aerobio, vivimos en un ambiente que cada rato estamos respirando oxígeno. Y ustedes, muy aparte de saber estos métodos de incubación, ¿cuál es lo importante que ustedes tienen que saber? Que lo van a ir aprendiendo gracias a la teoría y se los vamos a enseñar en la práctica, que son ciertas bacterias que crecen en ambientes aerobios y crecen en ambientes anaerobios. Claro ejemplo del Clostridium perfringens, que te puede crear una gangrena gaseosa. ¿Y por qué siempre coloco ese bonito ejemplo? Porque en el caso de la gangrena gaseosa, ya les va a estar enseñando la doctora en la teoría. Cuando se deja pasar mucho esta infección, llega a tejidos blandos, dermis, epidermis, ataca todo, llega hasta el músculo y se llega a tener una lesión muscular, digamos. Y en todo caso, ya se necrosa ese tejido. ¿Y cuál es uno de los métodos de tratamiento? Es la oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque esa bacteria es anaerobia, chicos. Esa bacteria es anaerobia. Y si, digamos, yo tengo una bacteria anaerobia y yo le aplico un agente aerobiótico, que en este caso sería oxigenoterapia, la bacteria va a morir. Muy aparte de administrarle antibióticos y demás, porque el antibiótico va a ser que cure la infección, digamos. Pero exactamente en el lugar tópico local, vamos a administrarle lo que sería la oxigenoterapia. Y como última imagen, es todo lo que hemos avanzado hoy día. El informe bacteriológico. Desde el examen directo, la tinción de Gram, el cultivo y lo que nos queda pendiente para la próxima semana, lo que es el antibiograma. Y así terminando ¿con qué? Con el informe final. Todo esto, chicos, lo hemos visto toda la clase, así que tienen que salir con ese conocimiento que lo hemos hablado en los objetivos. Hemos hablado sobre un examen directo y después nos hemos ido a lo que sería la tinción de Gram, el cultivo y la identificación. Crecimiento bacteriano, lo que sería en mi cultivo, ¿no? Puede ser turbio, pueden tener colonia. Vamos a tener una identificación de con qué bacteria estamos tratando, ¿para qué? Para después aplicarlo los discos de antibióticos, que va a ser el antibiograma. Y ahí recién saber el tratamiento específico que debemos administrarle al paciente, perdón. Pero ¿dónde comienza todo? Con esto termino, chicos. Resumiendo todo lo que hemos hablado en la clase. Una toma de muestra.
La toma de muestras, usted ya tiene que saber gracias a la clínica, que habíamos hablado la anterior clase, que es la epidemiología, la clínica, y terminando con los métodos auxiliares de diagnóstico. En este caso, el método auxiliar de diagnóstico va a ser un cultivo de la materia. En este caso, por ejemplo, es un urocultivo. Miren, es orina y seguro el paciente, no sé, tenía polacturia, disuria y demás. Entonces le tomó una muestra de orina. Se le llevó al ambiente bacteriológico, perdón, al laboratorio de microbiología. Se le llevó y se le aplicó un urocultivo. Una vez teniendo la muestra y análisis de urocultivo, perdón, se le llevó al examen directo. Una vez del examen directo, a la tinción de grano y cultivo. Entonces pasó al cultivo. El cultivo se le realizó en la siembra, diferentes estrías, miren, pueden ser transversales, pueden ser verticales, tienen esto específicamente. Después de las estrías se lo llevó a la incubación. ¿Para qué? Para que viva en un ambiente con nutrientes y en un ambiente exacto y que sea correcto para la bacteria y pueda crecer. ¿En cuánto? En 24 horas. Una vez viendo el crecimiento bacteriano, si es sólido, vamos a ver colonia. Si es líquido, vamos a ver turbidez. Y una vez teniendo eso, ya sabemos, el crecimiento bacteriano ya se nota perfecto la bacteria. Entonces, la identificamos. La identificamos a través de diferentes pruebas bioquímicas. Por ejemplo, aquí, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, ustedes ven aquí diferentes colorantes. Y es justo lo que avanzaron hoy día con la doctora. En el estafilococcus. En el estafilococcus hay uno que son coagulasa positivo y hay otros que son coagulasa negativo. Son estos parámetros o exámenes bioquímicos que se lo realizan. Y ya van a ver en el siguiente tema que avanzan con teoría, que son Streptococcus cuando avancen. Van a ver la clasificación del Lancet. Pero eso lo van a ver en teoría. Y en último, chicos, identificación antibiograma y nos queda el informe final. Bueno, gracias, José. Excelente su presentación. He estado siguiendo todito. Muy buena su presentación. Espero que sus estudiantes lo hayan atendido y hayan aprendido algo que es tan importante para llegar al diagnóstico.